Mi Ari Vera, ¿cómo estás? Bienvenida a Pensar Igualdades. Estamos muy contentos todos de tenerte con nosotros hoy. Es un gran honor para mí hablar contigo. Al contrario, Regina, muchísimas gracias por invitarme en este espacio a platicar contigo, que eres una gran aliada, muy querida de la comunidad LGBTI. Gracias por también darnos esta visibilidad. Pues nada, una pequeña presentación para quienes nos están viendo. Eres jarocha, activista, defensora de los derechos de grupos vulnerados, principalmente de la comunidad LGBTTIQ+, especializada en temas relacionados con la garantía del derecho a la educación, de las condiciones dignas de trabajo, ganadora del premio de las hermanas Mirabal, que se encarga de prevención, atención y acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia, integrante del COPRED, tienes una maestría en promoción y defensa de derechos humanos, múltiples diplomados, eres colaboradora en diferentes organizaciones internacionales, creaste con otras colaboradoras la Asociación Civil Almas Cautivas, que me parece un proyecto fascinante. Entonces, después de decirte yo a ti todo lo que has hecho, quiero por favor que me cuentes tu historia, cómo estás parada hoy en este lugar de tanta admiración de parte de todos nosotros. A las personas, nuestras experiencias nos marcan y nos construyen historias dentro de nuestra propia historia. Y en este sentido, Almas Cautivas, pues fue eso, a partir de una experiencia personal que yo vivo en un tránsito carcelario, que yo enfrento en un centro penitenciario, surge a partir de mi propia experiencia, a partir de lo que conozco, siento, percibo, en mi propia historia, en mi propio cuerpo y en las compañeras y les compañeros que están privadas de la libertad, pues se crea esta organización. Es importante mencionar que Almas Cautivas es una organización que es dirigida por mujeres trans, que ya tenemos más de 9 años trabajados de manera ininterrumpida dentro de los centros penitenciarios y que entra a las cárceles, ¿no? En un lugar diseñado por hombres para resguardar hombres, pensado desde los hombres, ¿no? Entrar mujeres trans en estos espacios tan masculinos, por supuesto que es resignificante y rompe con muchas de lo que se espera, ¿no? Dentro de un centro penitenciario. Claro, y entonces en Almas Cautivas se dedican por la lucha de derechos de las mujeres trans dentro del sistema penitenciario, ¿cierto? Tratamos de abordar todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Por supuesto, somos mujeres trans y que entendemos las necesidades de las mujeres trans privadas de la libertad. Pero también en nuestras actividades entran personas gays, personas lesbianas, personas bisexuales, o sea, la comunidad LGBTI en general. Ha habido personas que no son de la comunidad LGBTI, pero que pueden tener alguna circunstancia que les aleja de la inclusión. Por ejemplo, las personas con discapacidad privadas de la libertad, las personas indígenas privadas de la libertad, las personas adultas mayores. Para nosotras, hacer estas actividades dentro de la cárcel en realidad es abonarle a un cambio, a romper como lo que socialmente nos han dicho desde dentro de la cárcel que impacta fuera en libertad. Es importante que digas que tu lucha no es nada más tu lucha personal, ¿no? Y de lo que tú sabes y de lo que tú conoces, desde tu experiencia de tantos años de dedicarte justo a esta defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ves México? ¿Cómo discriminamos? O sea, si es posible no hacerlo, ¿cómo lo tenemos interiorizado así, pero hasta la médula? Hay que partir de la idea que México tiene 32 realidades diferentes. Por eso es tan complejo hablar de discriminación, de igualdad, de equidad en nuestro propio país. Somos una mezcla de muchas idiosincrasias, de muchos prejuicios, somos una mezcla también histórica, ¿no? Nuestra misma historia nos ha marcado la mexicanidad, por ponerle un concepto. O sea, en este sentido tenemos estados, por ejemplo, como la Ciudad de México, que es una ciudad que va más de avanzada, que tenemos todo un marco de leyes que podemos encontrar un trato más digno a la hora de transitar por esta ciudad. Pero si nos vamos a ciudades al norte o al sur de nuestro país, son completamente diferentes a la Ciudad de México. Entonces tenemos muchas realidades y eso lo hace muy complejo. Encontramos estados en donde, por ejemplo, hay personas trans que todavía no pueden adecuar su nombre y su identidad de género de acuerdo a cómo se autoperciben. Entonces, a mí mi pasaporte me dice, soy la misma mexicana desde la península de Baja California a la península de Yucatán. Pero mi identidad no es reconocida en todo lo largo de la República Mexicana.
Eso lo hace difícil, eso lo hace una lucha titánica, porque tenemos que buscar el cambio de percepción que todas las personas somos iguales y que todas las personas tenemos los mismos derechos. Justo eso, a mí lo que me gusta de igualdades justamente es que son igualdades, o sea, respetando nuestras diferencias, porque siempre decimos así, queremos un mundo igual para todos, sí, pero todos somos diferentes y todos merecemos el respeto de lo que somos en esencia. A mí me sigue sacando mucho de onda que haya esta resistencia en México al cambio y a aceptar que somos diferentes, que cuando las creencias de alguien pasan por encima del derecho de alguien más, ya no son válidas. ¿Por qué crees que seguimos resistiéndonos a este cambio? Porque hay racismo, clasismo, homofobia, misoginia tan marcada en este país. Me parece lo que tú estás diciendo, Regina, es súper importante. Y yo lo reduzco a una sola palabra, el porqué de marcar esas diferencias. Y a mí me parece que lo principal es el miedo. Por ejemplo, el miedo de la mayoría de las personas a perder sus privilegios a partir de su color de piel, de su estatus económico, de sus estudios, de dejar recibir lo que de facto tienes que recibir simplemente por haber sido una persona que se adecúa a los cánones establecidos en la sociedad, ¿no? El miedo a perder privilegio, pero también el miedo a reconocer lo valioso de la diferencia. Muchas veces el miedo es el que nos limita, el miedo a reconocer que esa persona me puede aportar, que de esa persona puedo aprender, el miedo a perder esos privilegios, el miedo a ser el centro de atención, el miedo a reconocer que en lo diverso también existe riqueza. ¿Cómo crees tú que podemos desaprender y desarmarnos en una sociedad que nos grita todavía por muchos lados que no, que esto es lo normal, lo que tenemos que hacer? Preguntarnos qué tanto nos sirve lo que hemos aprendido actualmente. Preguntarnos bueno, a ver, en mi familia me dijeron que yo no me podía juntar con Juanito cuando iba en la primaria porque Juanito era afeminado. Pero ¿por qué no me podía juntar? Y hoy, ¿por qué lo tengo que seguir repitiendo? O a mí me dijeron que yo no me podía casar con una mujer afrodescendiente. ¿Por qué no? O a mí me dijeron que no me podía casar con una persona de mi mismo género. ¿Por qué no? El tan solo hecho de preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué no puedo hacer esto? Me parece que ese es el inicio del cambio. El cuando nos cuestionamos de dónde vienen nuestros prejuicios, de dónde vienen nuestros estigmas, de dónde viene el reaccionar ante la diferencia. Obviamente me parece que tenemos que acceder a la información, tenemos que cambiar esta cultura, tenemos que partir de valores como el respeto, como la empatía. Y ya una vez que tú ya te comienzas a ser aliado, pues entonces lleva estos temas a la mesa de tu casa cuando estés comiendo. A lo mejor generamos un poquito de incomodidad, pero estamos generando un cambio. Yo, por ejemplo, soy muy vocal en redes sociales, no porque tenga toda la información ni la verdad, ni mucho menos, pero porque he procurado escuchar y abrirme a diferentes ideologías que desde mi privilegio y desde una educación muy machista, pues de pronto me di cuenta que de dónde y por qué yo voy a juzgar a alguien más. Tú has recibido seguramente muchas negativas y muchos ataques y mucho tal. ¿Crees que es importante, por ejemplo, llevarlo a las redes sociales? ¿Cómo pelear eso? ¿Cómo pelear contra esa violencia y agresividad constante? Porque de pronto parece muy abrumador. Mira, lo que no se ve no existe. O sea, lo que no se habla, pues no lo podemos cambiar, por supuesto. Muchas veces en las redes o en las noticias o en ciertos espacios han comunicado de manera muy negativa sobre las formas de vida de otras personas. Durante mucho tiempo en los medios publicitarios a las personas trans nos han catalogado como personas enfermas, como personas que estamos equivocadas mentalmente, etcétera, ¿no? Y este status quo de que estamos mal ha perdurado por muchos años. Y esto influye, por supuesto, en cómo las otras personas nos ven a nosotras. Y en nosotras estar diciendo que eso es violencia, lo que enfrentamos, lo que vivimos, la discriminación, la exclusión, y a veces pareciera que el estarlo haciendo es porque nos vamos quejando o nos estamos poniendo en el plan de víctima.
Y no es así. Simplemente tenemos que mencionar lo que vivimos, tenemos que denunciar la violencia para hacer un cambio. ¿Cómo tenemos que darle el cambio? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿En dónde sí me están reconociendo mi identidad? ¿En dónde no? ¿Qué espacios sí son incluyentes? ¿Quiénes no lo son? Si tú no eres una persona incluyente, está bien, pero tampoco puedes ser una persona antiderechos. No puedes ir en contra del avance de las demás personas y de cómo quieran configurar su vida de las demás personas en torno a las infancias trans. Y lo que debe de importar y prevalecer es el amor que le tengas a tus hijos. Aunque tengas o no la información, nadie sabe qué es ser buen padre, buena madre, pero me parece que la respuesta te lo da el amor, el respetar a tu hija, a ti, escucharle, entenderle y apoyarle. Los casos exitosos, y los entrecomillo, de personas trans que tú conozcas, es porque tuvieron una familia atrás. Yo no estuviera, tampoco me coloco como un caso exitoso si yo no hubiera tenido una madre tan amorosa, tan fuerte, tan inteligente, con tantas herramientas, pero creadas desde el amor y también acceso a la información, yo no estuviera aquí. Tal vez yo hubiera sido parte de la estadística de los asesinatos de las personas trans en este país y en Latinoamérica. Si tú conoces historias de vida de personas trans que han llegado también a una edad adulta, es porque créeme que hubo una familia o porque hubo una red de apoyo que le ayudó, que le acompañó, que le amó. Lo que se busca en las infancias trans es eso, proteger a la persona infante que siente el apoyo por parte de su familia y que prevalezca el respeto y el amor por ser quien la persona quiera ser en su momento o en su proceso de transición como quiera y se quiera configurar como persona. ¿Cómo unirnos a la lucha? ¿Cómo, o sea, qué asociaciones, por supuesto, la tuya, o programas, o lugar donde informarnos y demás, recomendarías tú para la gente que de pronto no sabemos qué paso dar, pero estamos interesados pues, en apoyar, en ser aliados? A ver, tampoco existe un manual del ABC de ser el buen aliado y aliada o aliade. Es importante que si tú te asumas como una persona aliada o aliade dentro del movimiento trans sobre las personas trans y no eres una persona trans, bueno, primero parte de la idea de respetar que las personas trans hablen por sí mismas. Nosotras hemos conocido, por ejemplo, muchos casos de personas cis y normalmente crean programas, hacen academia, investigaciones sobre personas trans a partir de ser personas cis. Si eres una persona aliada, bueno, primero darle la prioridad de hablar sobre las personas trans por las personas trans. Si no hay personas trans en ese espacio, en esa plática, pues habla por nosotras y nosotres, ¿no? Por supuesto, ayuda a entender al otro, a la otra, al otro, que tenemos que respetar. Hay que entender que hablar de las personas trans es aquella persona que transita de un género al otro. Dentro de ese tránsito puede haber un sinfín de fórmulas, un sinfín de diversidades, un sinfín de autopercepciones y una buena persona aliada es precisamente respetar cómo la persona quiera vestir, sentir, autonombrarse, utilizar los artículos o pronombres que desee que le pertenezcan. Y si tienes dudas en cómo referirte a la persona, pregúntale. Me parece que ser empático, respetuoso, infórmate, defiéndenos, pero también permítenos hablar en primera persona, es ser un buen aliado, aliada y aliade. Se te hacen bolas cuándo poner o no, o usar, o sea, es difícil también usar palabras que no tengan un género definido, ¿no? Entonces creo que también es momento de aterrizarnos todos en, está cambiando, estamos bien, tranquiles, preguntemos, abracémonos. O sea, tenemos que partir de la idea que estamos en un momento de transformación social en muchos niveles, hasta del mismo propio lenguaje. Y eso no significa que nos tengamos que volver expertos. Hasta en el mismo colectivo trans, habemos personas que la regamos. Hay personas trans que estamos insertadas muy en el binarismo de género, pero hay personas trans que tienen una dinámica de género mucho más fluida. Hay gente que dice, no, es que ya se sienten de todo, no se puede decir nada, porque lo sienten como un ataque y justamente
Es nada más abrir tantito la cabeza. Somos muchas personas que estamos tratando de hacer un cambio, de dar voz, de gritar y de tal. Y por eso, dime por favor qué fuiste a hacer a Europa. Soy cosecretaria de la organización ILGA LAC, ILGA Latinoamérica, pero existe una organización que se llama ILGA Mundo, que es una organización internacional que agrupa a las organizaciones LGBT en el mundo. Es una organización donde se marca la agenda de los derechos de la comunidad LGBTI mundialmente. Estuvimos en un proceso de cambio de dirección ejecutiva y quien quedó elegida, pues para nosotras es un orgullo, porque es una mujer trans alemana que se llama Julia Ertz y que es la primera vez que su portavoz, su cabeza, su dirección queda en responsabilidad de una mujer trans. Entonces, nos parece importante, significante, como ser congruente también entre las mismas organizaciones LGBTI, la importancia de darle la visibilidad a las personas trans, no solamente en la lucha, sino en espacios de decisión, de poder y de responsabilidad. Los problemas de las personas trans impactan de manera diferenciada. Y te aseguro que hay muchas mujeres trans que pueden ser ingenieras, físicas, astronautas, pero que ni ellas mismas lo conocen porque vivieron tanta violencia en la escuela que terminaron abandonando los estudios. El que haya voces como Julia en una organización tan importante, pues demuestra que las personas trans, por supuesto que tenemos toda la capacidad, los conocimientos y sobre todo la resiliencia y el sentido común de poder estar al frente de estos puestos. Sí, pues eso la importancia de visibilizar. ¿Y tú crees que podemos construir un mundo más justo, un país más igualitario, pensar en un piso parejo para todos? Cuando yo escucho o cuando conozco de acciones que precisamente buscan crear este piso de igualdad, me parece que el mundo sí tiene futuro. Pero claro que este cambio va a ser muy lento. De hecho, Rincón Gallardo decía que los cambios culturales tardan alrededor de 9 generaciones. El reconocimiento y la identidad de género en las personas trans en la Ciudad de México, la primera iniciativa se metió en la Asamblea Legislativa en el 2006, si no me equivoco. Y lo vimos cristalizado después de bastantes años. La lucha de la comunidad LGBTI en realidad, en México, por ejemplo, ya pasaron más de 45 años, ¿no? Desde la primera marcha del orgullo LGBT y todavía seguimos reclamando lo mismo que hace 45 años. Por supuesto que los cambios son lentos, pero van pasos que nos ayudan a visualizar que por supuesto tendremos un mundo mucho más respetuoso, tal vez no igualitario, pero sí que reconozca la importancia de la diversidad y la fortaleza de la diversidad para ser uno mismo, vernos todos como iguales, como seres humanos, igual de valiosos, igual de respetuosos y que su diferencia a mí me aporta y a mí me enriquece. Me parece que sí vamos a llegar a ese punto, pero pasarán muchos años. Creo que el primer paso ahorita no ser tan violento de entrada, ¿no? No rechazar las cosas así nada más porque te chocan, sino elicitar preguntas, o sea, decir, ¿por qué me choca tanto esto? ¿Y de dónde viene? Miari, de verdad fue súper enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu empatía, por tu paciencia, por tu lucha. Y pues acá andamos. Muchísimas gracias a ti, Regina, por tu espacio, por llevar nuestras voces, darles eco a nuestras voces de toda la diversidad, de todas las personas, por ser una gran aliada, por ser al Consejo de Igualdades, por supuesto, por crear estos espacios tan importantes. Muchas gracias.